Con el investigador asociado de CIES UDD y exdirector de presupuesto Matías Acevedo estamos en el estudio de Mesa Central. Matías, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, gracias a ti, Iván. Hablemos te invitamos para hablar de la reforma de pensiones. Porque el domingo estuvimos con el senador Rodrigo Galilea en Mesa Central. Así lo veo. Y explicó hartas cosas que no se habían dicho públicamente de parte de gente que está en la negociación, propiamente tal. Y dan ganas de saber más de cómo funciona. Yo sé que tú has estado en esa conversación al menos, ¿no? Así es. Sí, efectivamente, un grupo de senadores nos invitaron a asesorarlo. Y había más razones para decir que no que sí. Acá uno paga muchos costos. Pero yo me acuerdo siempre el presidente Piñera nos decía que teníamos que estar. Independientemente. Y él fue un ejemplo, digamos, un presidente que lo acusó constitucionalmente, que después lo quería demandar internacionalmente. Él estuvo ahí siempre para ayudarlo. Yo creo que eso no le quita mérito a nadie. Y solamente una reflexión inicial. Nosotros en Chile hemos perdido hace tiempo la capacidad de evaluar las políticas públicas como costo-beneficio. Y esto viene de la escuela de Chicago, para no crean que esto viene, digamos, de las escuelas de la izquierda, digamos. Porque hoy día un proyecto de inversión, Iván, se para porque un proyecto eólico mata a dos pajaritos. Y que está bien, digamos, que hay que cuidarlo. Pero bueno, eso es el costo. ¿Cuál es el beneficio de ese proyecto para la sociedad, para la comunidad? Altísimo. Y en la reforma de pensiones pasa algo igual. A ver. Nos fijamos, o sea, todo se enfoca en cuál es la crítica, cuál es el costo, el primer mejor, y no se piensa cuáles son los beneficios. Los beneficios para el país son muy claros. Tenemos un mercado de capitales que está en el suelo. El otro día salía que los chilenos, su principal aspiración hoy día es ser propietario de la casa. ¿Sabes por qué no lo pueden hacer? Porque del año 2002, del término de los retiros a la fecha, hay 9.000 millones de dólares menos en crédito hipotecario. Esos son 55.000 viviendas de 4.000 UF menos. Desde el año 2022. 2022 a la fecha. Ya. Dije 2002, perdón. Sí. Y eso es porque tenemos tasas más altas, entre otras cosas, por los retiros. Entonces, una reforma de pensiones ayuda al mercado de capitales a recuperar más rápido, digamos, tasas más bajas, ¿no es cierto? Y a tener más recursos para inversión. Porque agrega nuevas cotizaciones, digamos. Por supuesto. Y en el caso también del crecimiento. Tenemos un crecimiento en el suelo. Nos partimos el lomo por la permisología. Tenemos que hacer reforma. Esta reforma permite, esto lo dijo el Banco Central, no lo estoy diciendo yo, permite aumentar el crecimiento, el PIB per cápita de largo plazo en un 1%. Entonces, hacer la reforma permite hacer la reforma, porque va a haber más ahorro, va a haber más inversión, etcétera. Y por otro lado, tampoco nos fijamos cuál es el costo fiscal para el Estado en hacer la reforma. Porque fíjate que si nosotros hoy día, algunos dicen, con la PGU es suficiente, y esto lo hemos conversado antes, Iván, y la verdad que no es así, porque las tasas de reemplazo, por construcción, por matemática, van a caer, porque la PGU se reajusta por inflación y los salarios crecen en términos reales, más que la inflación. Entonces, la política se va a ver presionada. O sea, tarde o temprano la PGU no va a ser suficiente para mantener esas tasas de reemplazo, ni siquiera en los sectores más bajos. Entonces, más favorecidos. Entonces, al final, la política se va a ver presionada a aumentar el gasto público. Y el Consejo Fiscal lo ha dicho muy claro. Aumentar la PGU en términos reales no significa 10 puntos de deuda al año en los próximos 30 años. O sea, 30 puntos del PIB de deuda. Con eso pasamos de la A a la C inmediatamente. O sea, entonces, costo-beneficio. La solución es mejor no es hacer la reforma para no tener que aumentar la PGU después, porque es mucho más caro. La solución, Iván, no es perfecta. Sí, acá no hay soluciones perfectas. Si estuviéramos hablando del primer vez, no tendríamos toda esta polémica. Estamos buscando una salida. Y así es como avanzó el país durante 30 años. Entonces, a mí me cuesta entender la gente que... mira, acá probablemente vamos a conversar y vamos a aclarar muchas dudas. Pero yo estoy seguro que la gente que no quiere avanzar va a encontrar 10 preguntas más, 10 críticas más. Otras 10 dudas. Sí, exactamente, para no hacer... Mira, yo me he dedicado durante este último fin de semana a responder las redes sociales, que en general no vale la pena, de repente hay mucho anónimo, digamos. Y hay muchos eslogan, digamos. Hay muchos eslogan. Pero la verdad que uno se da cuenta, la crítica es criticar por criticar. Cuando uno trata de motivar el debate por argumento, hay un sector que se cierra, y ahí no podemos ser ciegos. Esta reforma va a tener críticas, y va a tener críticas de gente que es muy influyente. Y está bien, digamos.
lo importante es que el Senado se asegure, y creo que está haciendo un trabajo notable, que es muy distinto al eslogan que le pone el Senado de la reforma tributaria que se aprobó en el gobierno de Michelle Bachelet, de la reforma política que se aprobó en el gobierno de Michelle Bachelet. Acá los diagnósticos técnicos sobran. Ya. Sobran. O sea, esto no es comparable, dices tú. Totalmente no es comparable. Mucho menos la reforma agraria que el otro ejemplo que se ha dado. Entonces, esa caricatura, me parece, para el Senado, en este caso en particular no vale. Hablemos del préstamo. Vamos. Porque Galilea habló sobre el método de compensación de género con el seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Te parece razonable esa idea, digamos, supongo? Mira, eso es un buen ejemplo. La semana pasada quedó la escoba con el tema del reparto. Bueno, el Senado se puso de acuerdo en 3 objetivos de la reforma, Iván, y lo dijo muy claro Galilea en Mesa Central. Y cuando el Senado o los senadores se ponen de acuerdo en los objetivos, van a encontrar los instrumentos adecuados para cumplirlo. Y por eso yo soy optimista de lo que va a pasar con esta reforma. Yo creo que esto va a avanzar y en sus tiempos se va a demorar, va a haber harta discusión, pero la muestra más clara es con cumplimiento tributario se pusieron de acuerdo en el objetivo y lo sacaron. Con el royalty minero se pusieron de acuerdo en el objetivo y lo sacaron. Creo que el Senado funciona de esa manera, cuando funciona de esa manera funciona bien. Entonces, para igualar hombres y mujeres, encuentran esta solución. Exacto. Que está y hay otras fuera de las cotizaciones. Y hay otras 3 más, que obviamente no las vamos a mencionar porque inmediatamente... Que son posibilidades también son posibilidades. Entonces el tema del reparto, además, no es mucha plata fiscal. O sea, eso no va a ser el deal breaker de la reforma. Ya. Para nada. El préstamo parece ser el problema. ¿En qué consiste? Ahora es el problema del préstamo, porque ya se solucionó el reparto. Esa es la lógica. Ya, ¿no? Ok. ¿En qué consiste el préstamo? ¿Cómo es? Funciona? El préstamo es lo siguiente. Hoy día, Iván, si yo te pregunto, Iván, ¿tú le prestarías plata al Estado de Chile para financiar el déficit de tus ahorros? ¿Para financiar el déficit fiscal? No. Y probablemente toda la gente te diría exactamente lo mismo. Bueno, te doy una mala noticia, Iván. Hace 15 años, la AFP, de forma responsable, invierten en bonos del Estado. Ya. Tus recursos. Hoy día es el 23% de tus ahorros los invierten en bonos del Estado. O sea, del total de la masa de cotizaciones, exacto, el 23% está en bonos del Estado. En bonos del Estado. Esos son como 45 millones de dólares. Entonces, ¿eso por qué? ¿Porque es una buena inversión? ¿Por qué es una buena inversión? ¿Por qué? Porque hay un retorno que le exigen, le dicen hoy día, no sé, 2,5% anual, ¿no es cierto? Y eso te retorna, digamos, para ti, para tener mejores pensiones en el futuro. O sea, ya le estamos prestando al Estado. O sea, lo que quiero decir es que estamos prestando. El otro día veía un spot de la Asociación de AFP, y por eso quiero entrar en ese punto, que eran 2 personas de clase media en un almacén, y uno le decía al otro, mira, ¿sabes qué? Ahora quieren que nosotros le prestemos plata al Estado. Y el otro le dice, nica, ¿cómo le vamos a prestar plata al Estado? Entonces, lo que te quiero tratar de decir con esto es que acá hay mucha desinformación y uno no se puede aprovechar de la baja educación financiera que existe en Chile. Bueno, es lo que ha pasado por lado y lado, digamos. Por supuesto. O sea, pero por mucho tiempo se dijo que la plata no estaba. Exactamente, y la plata estaba. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que el préstamo no es una novedad. Ya, pero sí es una novedad que se va a usar para que la plata no es para el déficit fiscal, pero sí para un fin específico, bueno, digamos. Que es bastante más loable que el déficit fiscal, pero no, creo yo, digamos, o sea, podemos que es para subir las pensiones inmediatamente. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las características? Entonces, ¿por qué entramos nosotros en esto? Porque se había planteado un préstamo que no tenía garantía estatal. Entonces, dependía de cuánta plata tuviera ese fondo, digamos. Claro. Entonces le dijimos, no. Si van a plantear un préstamo, tienen que tener 100% de garantía estatal. O sea, el día que defaulteen los 45 mil millones que hoy día están invertidos por la AFP, va a defaultear antes eso que este préstamo. O sea, no puede tener una prelación distinta a un bono del Estado de Chile. Esa es la primera O sea, técnicamente es como invertir en un bono de la tesorería. Exactamente. Ya. Lo segundo, se planteó tasa de interés de mercado entre 2 y 3%. Nosotros le dijimos, no. Nuestra recomendación, tasa de interés de mercado. La misma tasa a la cual compraría la AFP un bono de tesorería en ese mismo día.
en ese mismo momento. O sea, por lo tanto, la inversión va a ir fluctuando en su rentabilidad, digamos. Exactamente. O sea, no va a estar fija. Un día puede ser 3, otro día puede ser 5, otro día de puede acuerdo ser a cómo 1. opera el mercado. Como opera el mercado. Ya. Ninguna diferencia de nuevo con un bono del Tesoro del Estado. Tercero, se dijo que esto era se planteó de hecho como una cuenta nacional. Eso para la gente, la cuenta nacional es que no es de nadie. Nosotros le dijimos, el instrumento tiene que estar a nombre del afiliado, tiene que ser heredable y tiene que ser transable en la medida cuando se requiera. O sea, es básicamente la misma categoría que tienen las cotizaciones actuales, digamos. Los bonos del Estado actuales, digamos. ¿Ya? Después, algunos decían, es que está custodiado por el Estado y el Estado le va a meter la mano. Puede ser. Puede ser. O sea, hay un riesgo, siempre hay un riesgo. Está bien. Nosotros dijimos, no, que sea custodiado por el Depósito Central de Valor. El Depósito Central de Valor es el que custodia todos los documentos, todos los papeles, las inversiones, ¿no es cierto?, del Estado de Chile. Lo otro, dice, que no sea administrado por el Estado, porque el Estado le va a meter la mano a estos fondos. Tú sabes, Iván, que desde el año 2002 a la fecha, el seguro de cesantía recibe 3 puntos de cotización, de los cuales 0,8 van a reparto, para que la gente no se espante, digamos, y ha funcionado bien, no ha aumentado el reparto, etcétera, y eso es administrado por privados. ¿Y saben qué son los privados? Las AFP. Las mismas AFP. Que son que son las dueñas de esta sociedad, digamos, que administra el fondo. Claro. Y lo han hecho muy bien. Yo no tengo ni una crítica con la administración. Yo agradezco a la AFP como han administrado mis fondos. Ya, pero lo que te quiero decir es que acá lo que se está planteando de nuevo, ojalá que sea la FC. Ojalá que sea la misma FC, para no crear más burocracia estatal. Ya. Pero si no es la FC, que sea una entidad igual a esa. De la misma esa es la idea. ¿Por qué? Porque el Estado no puede meter... No puede meter la mano en la inversión, no puede decidir a quién invertir. Fíjate que en la pandemia, que fue el momento más crítico donde se probó la institucionalidad del fondo, nosotros le dijimos, queremos entregarle más beneficios a los trabajadores que están suspendiendo a las empresas que están suspendiendo a sus trabajadores. El AFC nos dijo, perfecto, pero aquí necesito 3.000 millones de dólares. Si no, no te voy a aprobar eso. A pesar de que tenía plata. A pesar de que tenía la plata. ¿Por qué? Porque ellos responden con su patrimonio. Se hacen las cosas mal. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Le pusimos los 3.000 millones de dólares. Ya, o sea, se los íbamos a poner igual, pero te estoy tratando de graficar. Esa es la forma que opera la institucionalidad. Ya, los críticos del préstamo dicen, el ejemplo de los bonos del Fondo E, por decirlo así, es que es distinto a esto porque las AFP invierten ahí con reglas establecidas y además pueden desinvertir. Aquí no, en este caso aparentemente no. Mira, yo revisé los datos del año que empezó, digamos, este sistema a la fecha. El porcentaje más bajo que se ha invertido en un año calendario en bonos del Estado ha sido un 10% de la cartera total. Ya. Entonces vámonos a ese extremo, porque ese sería el caso más... Con 16 puntos de cotización son 1,6 puntos de cotización, ¿no es cierto?, que uno estaría invirtiendo, ¿no es cierto?, en bonos del Estado, en este préstamo. Bueno, el préstamo probablemente no va a ser más grande que eso. Entonces, aunque te obliguen, digamos, tú igual vas a invertir en un instrumento del Estado, porque ese es tu portafolio óptimo, ¿no es cierto?, así está maximizando tu inversión, lo vas a hacer igual. Y además, si hay una tasa de mercado, como conversamos, va a ser equivalente a tener un bono de tesorería. Entonces, esa crítica me parece... Creo que o sea, igual, en condiciones de mercado, se invertiría en esta... Se invertiría igual. Entonces, al menos lo suficiente como para financiar esta finalidad, digamos. Y por último, quiero decir, Iván, el préstamo no es perfecto. Si van a haber... evidentemente que van a haber críticas. Pero el punto es que, de nuevo, volvamos a costo-beneficio. ¿Es el primer vez? Por supuesto que no, si no, no estaríamos en esto. Pero no es el último y probablemente está entre el segundo y la tercera mejor opción. Técnicamente está bien hecho, es un equivalente a un bono del Estado, por supuesto que es un equivalente al bono del Estado. Entonces, de nuevo, volvemos al punto. Vamos a solucionar eso. ¿Y qué van a decir los críticos? Decir, no, es que no va a ser transitorio, va a ser permanente. Claro. ¿No es cierto? Y es válido. Yo le pregunto a esos críticos, ¿qué es permanente en democracia? Dígame, en el único régimen que las cosas son permanentes es en dictadura. Así lo entiendo yo, digamos. Donde te imponen, ¿no es cierto?, una forma de ver el mundo, de la sociedad, que no fue elegido democráticamente y por lo tanto tú no puedes cambiar las reglas.
Las reglas siempre se pueden cambiar. Siempre que haya mayoría por supuesto, suficiente. siempre que haya mayoría. Entonces el día de mañana podemos aprobar una reforma, 6 puntos de cotización, si alguna vez llegamos a tener mayoría en el Congreso, podemos pasar la máquina. Pero ¿sabes lo que pasa? Si tú miras la experiencia en el mundo de las reformas de pensiones, que se han hecho en el último tiempo, ni siquiera miremos las de 20 años atrás, ninguna reforma ha pasado sin un acuerdo transversal. ¿Por qué? Porque es evidente, digamos, que acá siempre van a haber dos visiones, digamos. Pero si tú no llegas a un acuerdo, el próximo gobierno, cuando tenga mayoría, te lo va a cambiar. Sin lugar a dudas. La reforma tiene que tener entonces, sustento político amplio. Uno tiene que... una reforma sin ceder, que es una palabra hoy día que parece un garabato hoy día ceder, ¿cierto? Cuando un signo de debilidad. Por supuesto, una reforma sin ceder, Iván, no tiene viabilidad en largo plazo. Y las propuestas que están arriba de la mesa, hay algunas muy buenas. Pero yo siempre les digo, hagan las dos preguntas a esa propuesta. ¿Es técnicamente correcta? Check. ¿Es políticamente viable de implementar? Si pasa esos dos filtros, por supuesto que es una reforma posible y los senadores van a estar ávidos de recibir esa reforma. Pero hasta el momento yo no he visto otra opción distinta al préstamo que pase esos dos estándares. Matías Acevedo, hay la crítica principal de la política y también de los grupos de interés es, o el argumento del eslogan principal es que no se toque un peso de la plata de los trabajadores. En este concepto, en tu opinión, ¿se está tocando algún peso de los trabajadores? Mira, hace 4 años atrás estábamos entregando, la derecha, habíamos acordado entregar 3 puntos a reparto. 3 puntos de la cotización a reparto. Si eso es un principio para algunos que dicen que cambió por la PGU, yo creo que los principios no se pueden cambiar por los instrumentos. Porque si no, no son principios. La PGU no puede cambiar el principio, claro. Claro. O sea, yo no creo en el aborto libre. Pero si hay un mecanismo distinto, creo en el aborto libre. Yo no creo en eso. Yo creo que eso no es un principio. O sea, o antes o ahora. Nunca ha sido un principio. Y Cecilia Cifuentes lo dice hoy día en una carta del Diario Financiero muy claro. Eso no ha sido un principio. ¿Por qué? Porque además el seguro de cesantía entrega hoy día 0,8 puntos de la cotización que viene de los trabajadores. O sea, 0,8 puntos al Fondo Solidario. Si alguien cree que no es un principio, yo no he visto de aquellos que defienden los principios, yo no he visto ni un proyecto de ley que busque derogar el seguro de cesantía porque entrega 0,8 puntos a reparto, porque eso es. Entonces, de nuevo, me parece que el tema de cómo repartir, cómo distribuir los recursos no es un tema de principios. Pero dicho eso, este tema de reparto, este 0,5, ya tiene una solución. Y tiene otras 3 más, que probablemente se van a decir en su minuto si es que esta no es buena. Y por lo tanto me parece que ese no va a ser el punto de quiebre de la reforma. Con Matías Acevedo, exdirector de presupuesto, sobre la reforma de pensiones, que te veo optimista a todo esto. Es que ¿sabe lo que pasa? Que cuando el Senado se pone de acuerdo en el objetivo, siempre ha logrado buenos acuerdos. Gracias, Matías. Buenos días. Gracias a ti. La pausa, volvemos con la mesa de editoras, con el Rat Pack.